Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, sí señores. Ayer, durante el Xbox Showcase, se volvió a demostrar una cosa muy importante en los eventos de videojuegos, que no solamente son los nombres que tenga la presentación en cuanto a títulos como tal, sino cómo los muestras, cómo haces que un videojuego le entre por los ojos a una persona. Primero de todo, poniéndote por delante sus mecánicas y luego que haya un buen ritmo de presentación, una constante donde te digan videojuegos. Eso es lo que tuvimos ayer durante aproximadamente un par de horas. La primera, ya sabéis que estuvo dedicada pues al catálogo de videojuegos más general y luego pues hubo un par de eventos dedicados a títulos de Obsidian, los cuales vamos a repasar por aquí de una manera express y luego ya haremos vídeos un poco más detallados sobre los títulos que aquí han acontecido. Pero bueno, lo dicho, vayan poniéndose cómodos porque son muchos títulos los que vamos a abarcar aquí, no todos, pero sí algunos que recalco merecen una mención especial. Pero no solamente nos presentaron videojuegos, sino un nuevo lugar donde de hecho podremos jugarlos todos. Y es esta ROG Xbox Ali, una nueva videoconsola portátil, que en este caso viene desarrollada por Asus. Esto no es la portátil que Xbox tiene previsto lanzar con su propio sistema operativo y todo el rollo. No. Esto básicamente pues es una nueva videoconsola que saldrá a finales de este año y que tendrá pues capacidad de mover los videojuegos con Play Anywhere, es decir, videojuegos que tengas compartidos entre PC y consola que te valgan para ambos sistemas, algo que aplica a prácticamente todos los títulos propios de Xbox en los últimos tiempos y muchos títulos multiplataforma, pero no abarca todo tu catálogo comprado en Xbox, lo tenéis que tener muy presente, eso no es así. Por ejemplo, no podrá jugar a Halo 5, por ejemplo no podrá jugar aquí a Baldur's Gate 3, al menos de una manera nativa, porque ese videojuego como tal no tiene Play Anywhere. Tienen que tener eso muy presente, al menos por ahora. A futuro ya veremos las actualizaciones, porque esto es un sistema optimizado para que puedas instalar todo lo que te puedes instalar en un PC. Por ejemplo, aparece Battle.net, también tenéis lanzaderas varias que programar ahí, como por ejemplo la propia Steam o Epic Games. Todo eso lo vais a poder poner en este dispositivo y jugar ahí pues a básicamente todo el catálogo disponible, y sí, incluyendo videojuegos de Sony PlayStation que estén en ambas tiendas. El punto es ese, que esto pues al fin y al cabo es un dispositivo que Microsoft ha optimizado junto con Asus para que pues tenga una interfaz mucho más elegante, mucho más intuitiva. Parece que incluso se han borrado ciertos recursos que se podían perder por el camino en otras videoconsolas anteriores, y repito que esto tendrá dos modelos y prepárense porque no van a ser especialmente baratos. El precio oficial no ha sido confirmado, pero bueno, ya haremos un vídeo dedicado a este tema porque hay mucho de lo que hablar. También aprovecharon para anunciar la llegada de Final Fantasy XVI y VII Remake para Xbox, ambos videojuegos con Play Anywhere al completo, te valdrán para PC, consola y nube. Ambos títulos pues van a salir en ventanas diferentes. El 16 ya lo tenéis disponible, ¿vale? Ya podéis ir a la Microsoft Store y a partir de ahí pues os vais a encontrar las mismas opciones que en PlayStation, una demo gratuita, una versión completa con los DLCs y también pues el videojuego base un tanto más baratito que esa. Y luego Final Fantasy VII llegará para este invierno, al igual que la versión de Nintendo Switch 2, y bueno, pues vendrá en esa versión Intergrade con el DLC de Yuffie. Ok, y bien, esto pues hace que Xbox finalmente tenga pues todos los videojuegos de la franquicia. De hecho es la única plataforma de consola donde se puede disfrutar todo, porque ahí por ejemplo está el 13 sin necesidad de remaster, al menos a día de hoy. Y en fin, la verdad que bastante curioso, pero finalmente todos los rumores se acabaron cumpliendo y Night the Hate tenía razón. Pero vamos allá con toda la carne en el asador que puso Microsoft de sus videojuegos propios, empezando por este título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, una grata sorpresa.
Keeper, el nuevo videojuego de Double Fine. Estamos hablando de los desarrolladores de Psychonauts 2, por ejemplo, entre otros videojuegos. Y este título la verdad que sorprendió a propios y extraños, porque se trata de un videojuego donde manejas a un faro, sí, a un faro marítimo de estos, solo que en este caso se mueve, en este caso pues anda, corre, salta. La verdad que es un videojuego tal y como lo estáis escuchando descrito, no sé, un derroche de imaginación absolutamente brutal, que ya veremos cómo acaba funcionando su cómputo global, pero de hecho pues es un videojuego que vamos a poder comprobar este mismo año, porque saldrá el próximo 17 de octubre, ojito con esto, disponible para consolas Xbox y PC, al menos por ahora, día 1 en Game Pass. Sin embargo, Xbox también tuvo otros protagonistas, como por ejemplo Ninja Gaiden 4. Sí, el videojuego ya había sido anunciado previamente, ya lo habíamos visto en movimiento este mismo año, y también sabíamos sus plataformas, Xbox, PlayStation de generación actual, también estará disponible para PC, día 1 en el Game Pass. Solo nos faltaba conocer su fecha de lanzamiento, y será el próximo 21 de octubre, apenas 4 días después del otro videojuego que acabamos de comentar. Pero un poquito antes de todo eso, concretamente durante el mes de septiembre, día 4, vamos a tener el DLC de Indiana Jones y el Gran Círculo, en este caso la Orden de los Gigantes. Se llamará la expansión, que si bien habéis comprado alguna de las ediciones más caras en Xbox, PlayStation o PC, ya lo tendréis a vuestra disposición. Si no, pues os valdría comprando el DLC, teniendo Game Pass Ultimate o Game Pass PC, y ya podréis disfrutar de este título. No viene incluido en el servicio. Pero sin embargo, el videojuego propio de Xbox que tuvo un espacio dedicado más grande fue The Outer Worlds 2, nuevo videojuego de Obsidian que saldrá a finales de este mismo año, 29 de octubre para ser más exactos, mismo mes que los otros dos videojuegos que hemos comentado. También estará disponible para PlayStation y PC, aparte de Game Pass. El punto, nos explicaron un poco los diferentes sistemas de juego, lo que cambia respecto a la primera parte, y se nota que es un título infinitamente más denso. Sistemas RPG más profundos, en ese sentido incluso nos van a permitir la opción de jugarlo en primera y tercera persona, que la verdad se agradece un montón porque te va a otorgar las dos experiencias posibles para esta obra de ciencia ficción espacial, donde parece ser vamos a poder tomar muchísimas decisiones y resolver las situaciones de una manera completamente diferenciada. Un título que nos permitirá pues viajar por muchísimos lugares y que de hecho serán escenarios infinitamente más amplios y más interactivos. Un título que pinta estupendo. Pero es que lo más grande de todo es que llegó Obsidian y en esa misma presentación dijo que tenemos otro videojuego más para este año. Sí, Grounded 2. Videojuego que saldrá en Early Access durante el próximo mes de julio, concretamente el día 29. Lo estará para Xbox y para PC. Entiendo yo que al igual que la primera parte, en el resto de sistemas saldrá cuando tenga la versión 1.0. Pero es un título que pues básicamente tiene el mismo concepto que la primera parte, solo que en lugar de en un jardín, ahora estamos en un parque con nuestros personajes en miniatura, enfrentándonos o domando a los diferentes insectos que nos vamos encontrando por el camino y superando pues un mogollón de peligros con mecánicas muy avanzadas, y de hecho técnicamente el videojuego ya empieza muy bien, mejor que esa primera entrega que todos conocemos y que de hecho fue tan exitosa. Un grandísimo estudio el de Obsidian, porque es que en un año va a lanzar 3 videojuegos y dicen que quieren mantener el ritmo para los próximos tiempos. Pero otro videojuego llamativo más que Microsoft presentó durante el día de ayer fue este Clockwork Revolution, nuevo videojuego de Insile que nos lleva pues a un universo mecánico, la verdad bastante peculiar y cargado de humor, aunque todavía no tiene una fecha estimada de lanzamiento ni unas plataformas más concretas. El punto, nos presentaron un videojuego RPG en primera persona, donde tenemos armas diferentes de fuego, como también armas de ataque cuerpo a cuerpo, y sobre todo tenemos que manejar el elemento del tiempo, sí, porque vamos a tener que cambiar de un escenario a otro en diferentes épocas, y eso pues nos va a dar muchísimo juego en un título que de hecho se atisba bastante denso, con sistemas conversacionales, opciones de diálogo, también puedes modificar armas, puedes modificar a tu propio personaje, creártelo, mover diferentes stats, un videojuego que pinta ser bastante completito, pero eso, de momento, incertidumbre de fechas.
cosas. Con el que no hay lugar a la duda es con Gears of War Reloaded. Se trata del relanzamiento del Gears of War original, un título que, ya sabéis, estará disponible durante el próximo 26 de agosto, pero sin embargo para su multijugador ya tendremos un anticipo dentro de muy poquito. Concretamente, del 13 al 15 y del 20 al 22 habrá betas para jugar al multijugador, betas que se compartirán entre sistemas, por ejemplo PlayStation con Xbox mismamente, o Xbox con PC, o PC con PlayStation, da exactamente igual. Para acceder a la beta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues concretamente tener comprado el videojuego en formato digital, o, por ejemplo, ser usuario de Game Pass Ultimate o Game Pass PC. Esas van a ser las principales fórmulas. Recordad que si antes del 5 de mayo teníais comprado en formato digital Gears of War Ultimate Edition, eso también os valdría. Pero bueno, lanzamiento final ya sabéis, en agosto. Lamentablemente sin noticias de Gears Day, pero bueno, Phil Spencer ha hablado acerca de ese asunto, lo comentaremos en otro vídeo. Pero sin embargo hubo un anuncio muy tóxico ayer, el de este videojuego que estáis viendo en pantalla. Se trata de Beast of Reincarnation, un videojuego desarrollado por Game Freak. Sí, los colegas que nos traen los videojuegos de Pokémon, en este caso, videojuego que saldrá durante el próximo año 2026 para Xbox, para PlayStation 5, de hecho sale día 1 en el Game Pass y también estará para PC. Pero claro, ves este videojuego que tiene pues ese rollo hack and slash / elementos Souls, tiene como cositas un poco de ambos. Y claro, el videojuego luce estupendamente, a diferencia de los Pokémon, que técnicamente suelen ser videojuegos tirando a una mediocridad bastante baja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que han tenido tiempo y dinero para desarrollarlo. No tienen que sacar un videojuego cada año de esta licencia, así que, pues obviamente, se ve infinitamente mejor. También para el próximo año anunciaron un videojuego que lamentablemente ya se había filtrado. Un nuevo A Plague Tale llamado Resonance. Un título que nos llevará pues a una época completamente distinta a los videojuegos que conocemos hasta ahora de la franquicia. Un título que estará disponible durante el próximo año 2026 para Xbox, PlayStation 5 y también para PC, con estreno día 1 en el Game Pass. Ni tan mal, todo se ha dicho, igual que los dos videojuegos anteriores. Pero en fin, en resumidas cuentas, el título da la sensación de que va a tener más acción que los otros dos, en el sentido de que quizá habrá elementos de sigilo, pero que no tendrán tanto peso como los videojuegos originales, donde quizá te sientes más desprotegido, ¿no? Y bueno, pues veremos si eso le favorece o en cambio va en su contra, pero todo el mundo tiene ganas de un nuevo videojuego de la franquicia A Plague Tale, y en este caso situado en otra época, es antes de los dos videojuegos conocidos, y ya veremos qué historia es la que nos tienen que contar o a qué plaga enfrentarnos. También hubo mucho espacio para Game Pass y un mogollón de secuelas, como por ejemplo Hi-Go Life, sí, su segunda parte es una realidad y llegará durante el próximo invierno, probablemente a principios del próximo año 2026. Un videojuego que ya sabéis está cargadísimo de humor, que nos lleva pues al espacio, nos lleva pues a diferentes planetas alienígenas, donde de hecho las armas que manejamos hablan con nosotros, tienen conversaciones. Su primera parte fue divertidísima y de esta no tengo lugar a dudas. Al igual que también tuvimos la secuela de Planet of Lana, sí, su segunda parte llegará durante el próximo año 2026, un videojuego de desplazamiento lateral y plataformas que la verdad me pareció precioso, un videojuego de estos a los que se le coge muchísimo cariño y que te enfrenta pues a retos bastante interesantes. Pues su secuela ya está en camino y parece que mantiene un poco toda esa esencia, incluso se deja entrever que podremos manejar algún personaje nuevo, no os lo perdáis. También hubo lugar para el spoileado videojuego Persona 4 Remake, en este caso llamado Persona 4 Revival, una reimaginación del videojuego conocido y que de hecho pues no tiene siquiera fecha de lanzamiento, simplemente nos han dado un vistazo por encima para decirnos que el videojuego existe y poquito más, que va a llegar día 1 a Game Pass y que probablemente también esté disponible para todas las plataformas, pero el caso es lo dicho, que de momento no hay fecha de lanzamiento ni absolutamente nada más.
También tuvimos un vistazo al nuevo videojuego de Donut, un título que llegará durante el próximo año 2026, Apelion. Un título que de hecho nos llevará pues a una especie de lugar, planeta nevado, parece un videojuego de ciencia ficción y supervivencia, que también estará disponible día 1 en el Game Pass, como acabo de mencionar. Este estudio la verdad que se está volviendo muy versátil, está trayendo experiencias muy chulas y de hecho pues parece ser que aquí incluso han colaborado con la agencia espacial. Ni tan mal. Como veis, el año que viene Game Pass va a valer muchísimo la pena. Pasaros por el link de la descripción en EVA antes de que haya una subida de precios porque, madre mía, cómo se viene. El punto, también anunciaron este otro videojuego que no va a llegar a Game Pass, pero que sin embargo va a tener el Play Anywhere y la verdad parece bastante interesante. Es coreano, si no me falla la memoria. Se llama Mundan Two Hearts. Un videojuego de acción, espionaje y sigilo, estilo Metal Gear Solid, pero a la coreana. Lo dicho, es un videojuego en tercera persona con diferentes elementos de acción que os recordarán incluso un poco a ciertos videojuegos como los que hace Remedy, pero que de hecho pues habrá fases de purísimo sigilo. Un título que estará disponible durante el próximo año 2026 y que de hecho en su factura técnica pinta de corte realista y muy interesante. Eso sí, de momento anunciado para Xbox y PC. En PlayStation y demás, pues no sé si cosas de publicidad o que no está preparado, de momento no hay anuncio. También aprovecharon para anunciar un nuevo videojuego basado en el universo de Invencible. Esta popular serie animada va a tener un videojuego de lucha que la verdad, a priori, pinta bastante guapo. Tenemos a los personajes principales disponibles, será un rollo pues de lucha en desplazamiento lateral, no de escenario completamente tridimensional como en otros videojuegos, y estará disponible durante el próximo año 2026. Esperemos que esta adaptación salga mejor que otras cuantas del estilo que han tenido otras series. Y para cerrar el evento, ¿sabéis qué es lo que tuvimos? Call of Duty Black Ops 7, sí, en una extraña presentación donde el videojuego que estaban mostrando podía ser cualquiera. Lo que pasa que hasta el final no tuvimos la revelación completa, pero era obvio, Microsoft tenía que cerrar el evento o tenía que tener presencia con Call of Duty, porque el de este año no había sido anunciado. No hay fecha de lanzamiento establecida, simplemente se sabe que habrá pues lanzamiento intergeneracional y que será pues un poco lo de todos los años. Por supuesto, hubo unas cuantas cosas más. Nuevo vistazo al videojuego Chronos, que nos mostró un gameplay bastante guapo, sigue manteniéndose para este año pero sin fecha de lanzamiento. Y tuvimos este Animo, sí, un videojuego de gatitos y Pokémon, no sé. Yo creo que básicamente es para tocar la fibra sensible de muchos, pero bueno, la verdad que un videojuego bastante curiosete, ¿no? Tal y como lo mostraron. En fin, hubo un mogollón de cosas. Un evento que creo que tuvo muy buen ritmo, muy buenas presentaciones, que quizá lo que le faltó fue que ese bombazo final, en vez de Call of Duty, fuera, yo que sé, el Gears Day, State of Decay 3, algún videojuego un poco de ese empaque, ¿no? Pero bueno, algo se tendrán que reservar para el mes de enero y para próximos eventos, que los habrá. Los comentaremos en este canal, pero a partir de aquí me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis cuáles han sido vuestras presentaciones favoritas y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.